de apuntes, lo habíamos adelantado, hablábamos en el bloque anterior sobre el debate provincial con los candidatos a gobernador, pero se vienen dos debates presidenciales. Recordemos que esto es por ley a partir del año 2016 que se realizan estos debates. Bueno, son 5 los candidatos que van a estar participando, quienes superaron la instancia de las PASO. Hay un consejo que es, como decíamos, el que prepara previamente el debate y se le otorgan los espacios, bueno, se elaboran las preguntas, los tópicos, etcétera, de lo que va a llevar adelante. Decíamos, los 5 candidatos van a debatir el 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. Son 5, recordemos, los candidatos que pasaron esta instancia y que van a estar participando del debate. Se había dicho algunos días antes de que se conocieran los detalles que Javier Milei, que es uno de los 5 de La Libertad Avanza, no iba a participar, pero quedó confirmado desde su sector que sí iba a estar presente. Son, como decíamos, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Javier Milei de La Libertad Avanza, Sergio Massa de Unión por la Patria, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País y Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Bueno, se hizo el sorteo hace ya un par de días, la Cámara Electoral, y quedó establecido el orden de los candidatos en esta elección. Va a ser así: Miriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei. Parece una cosa menor, pero para ellos principalmente es muy importante al lado de quién están, en qué lugar están, así que pasa a ser, diría, para cada una de las fuerzas fundamental este sorteo. Este es el sorteo en el que van a estar acomodados, que los vamos a poder ver, pero hay un orden que tiene que ver de cómo van a hablar. Bueno, como decía, esto no implica en el sorteo quien va a abrir las preguntas y las respuestas es Bregman, después Milei, después Massa, después Bullrich y último Schiaretti. Y después se va a ir cambiando, no van a ser siempre en ese orden. Bueno, lo interesante aquí es que si hay balotaje va a haber un tercer debate que tiene que ver, la fecha que se ha elegido es el 12 de noviembre. Hay 2 ejes, ahí lo estamos viendo. Para el primero, economía y educación, esto es para Santiago del Estero, y seguridad, trabajo y producción para el 8 de octubre cuando se realice en Cava. Pero también, y muy importante, por primera vez se dio la posibilidad a la ciudadanía que votara y que participara por qué temas le interesaban, además de esto que veíamos, que se tuvieran en cuenta y que los candidatos pudieran explayarse. Bueno, la gente se sumó a través de la página de la Cámara Nacional Electoral y, como vemos en plaquita, bueno, el 57% pidió que se hablara sobre derechos humanos y convivencia democrática. El 18%, 18,60%, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Importante porcentaje, hablando de esto que decíamos antes, que parece que los candidatos en general no se ocupan, que tiene que ver con el ambiente. Salud, 6,82%, justicia, instituciones y transparencia, 6,62%. Relaciones de Argentina con el mundo, también 5,53%, federalismo y desarrollo regional 3,35% y defensa 1,14%. Bueno, son los temas que votó la gente y que van a estar presentes, por lo menos los que más votó en los debates, lo que había propuesto la Cámara Nacional Electoral. Pero queremos hablar de los debates porque hoy, aquí en Mendoza, después del debate provincial, se habló y mucho el día posterior de qué pasó con el debate, si sirve o no sirve el debate para la hora de elegir tu candidato, si reafirma a los que ya tienen la idea, si le ayuda al que está indeciso. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Maximiliano Aguiar. Maximiliano, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, por eso te hemos convocado para hablar de este tema, de los debates en general. En Argentina son bastante nuevos, hay otros lugares, bueno, por ejemplo Estados Unidos, que llevan muchas décadas y no sabemos, porque aquí tampoco hay muchos estudios al respecto. Mirando para hacer esta nota, no hay muchos antecedentes
de lo que realmente significan los debates presidenciales. ¿Es así? Sí, en principio la tradición de debate como una herramienta que colabora con la toma de decisiones de los ciudadanos tiene una larga historia, como vos bien decís, a nivel internacional en varios países, pero hay algunos otros, como el caso de la Argentina, donde los debates se han transformado en obligatorios hace muy poco tiempo, con lo cual la tradición respecto de los mismos es bastante más reciente. En principio me parece interesante que se realicen los debates, parecen que es una herramienta adicional para que los ciudadanos, ya sea aquellos que los miran de manera en vivo, en directo, etcétera, como para aquellos que luego consumen lo que alrededor de ese debate sucede, es una instancia interesante y que genera, digamos, la posibilidad en un proceso de campaña electoral en los cuales hay una sobresaturación de mensajes, y en general son mensajes unidireccionales, donde cada uno habla sobre el resto de candidatos y sus propuestas en ausencia, el debate, digo, organizado mediante reglas que tienen algunos elementos que implican cierto nivel de igualdad o de equidad en el trato de cada uno de los que allí se presentan, parece que es un adelanto en términos de calidad democrática. Sí. Es cierto también que hay dudas, y en muchos casos ha sucedido en la Argentina sobre todo, que se dejaron sillas vacías en los debates presidenciales y en todos los niveles. Es bastante importante que en este caso aparentemente todos los candidatos van a asistir, sí, lo que creo que le va a dar un elemento adicional a ese evento. Y hay que decir una cosa, los procesos sociohistóricos que derivan en elecciones son modificables limitadamente en el marco de una campaña electoral. Ahora, dentro de la campaña electoral, el debate es un punto nodal en el cual se pueden generar discursos, ya sea que tengan que ver con propuestas o con atributos de los candidatos o con su posicionamiento político, que pueden eventualmente modificar esas tendencias. Claro. Hay bastante estudiado al respecto, los debates no necesariamente cambian el rumbo de una elección, pero lo cierto es que las publicidades tampoco, es los que el carteles puerta en la a puerta calle tampoco. Claro, es un elemento adicional, claro, interesante, útil, pero es uno de los que existen. Ahora, yo te pregunto esto, viendo política internacional, hace muy poco tiempo en Ecuador se hizo el debate presidencial y alguien que no estaba en las encuestas terminó siendo quien pasó en primera vuelta y va a estar en segunda con posibilidades que ese candidato Noboa, alguien que se lució en el debate presidencial, y es así, sobre todo de parte de los indecisos en Ecuador, que terminaron volcándose por este outsider o alguien que no tenía casi posibilidades según las encuestas. Es decir que, bueno, por lo menos a veces puede ser una herramienta interesante. Sí, sin duda. En principio lo que sucede en Ecuador, he tenido la oportunidad de trabajar en varios procesos electorales ahí, es que había una fragmentación de candidatos muy importante. También. Entonces, cuanto más fragmentado es el escenario, más posibilidades hay de que los debates terminen influyendo en quienes pasan a la segunda vuelta. Sucedió en Ecuador con Daniel Noboa, hubo dos candidatos, él y Jan Topic, que fueron los que tuvieron un desenvolvimiento más destacado en esa elección, pero fue Daniel Noboa el que logró, en un escenario sumamente volátil, donde además había un candidato que había sido asesinado. Sí, con mucha violencia antes, por medio, sí. Claro, que logró Fernando Villavicencio, que logró Daniel Noboa poder confrontar con la candidata del correísmo, Luisa González, y eso le generó un trend que lo termina llevando a una segunda vuelta electoral, donde además, digo, aparentemente en este momento podría estar quizás aún en la delantera por encima de Luisa González del correísmo, y todo eso en virtud de una performance bastante sólida en el debate presidencial y que luego fue sostenida en el tiempo a partir de una serie de acciones interesantes en la etapa final de la campaña que lo llevaron a esta segunda vuelta. Claro. ¿Podrá suceder aquí en la Argentina? Claro. Bueno, hay que verlo. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado, que conocemos uno de los candidatos que parece que es el que se dispara en todas las elecciones, hablamos de Javier Milei, con su discurso en contra de la casta, de los políticos de siempre, que ha muy bien utilizado las redes sociales, pero siempre con un discurso bastante acotado y específico. Sí, y bastante agonal, ¿no? Bastante de confrontación pura y dura con el resto de los candidatos. ¿Funcionará esto de la misma manera cuando el resto de los candidatos tengan la oportunidad de contestar en vivo y directo a Milei?
creo que ese componente, el componente de una figura, un emergente que no se esperaba, al menos no en esa dimensión, de manera previa a las elecciones PASO, le da un gusto adicional, digamos, al debate, y creemos que en el caso de asistir Milei, como todo va a suponer que va a suceder, esto va a generar una nueva forma de confrontar, de que el ciudadano pueda mirar lo que hace, lo que dice el candidato, ya no en una situación en la cual no tiene a sus contrincantes enfrente, sino ante la posibilidad de intercambio. Claro. Un intercambio regulado, por supuesto, pero intercambio al fin. En iguales condiciones, además. Tal cual, tal cual. Eso puede llegar a modificar el comportamiento ciudadano y es la oportunidad, en general los debates suelen ser la oportunidad para que las terceras fuerzas o aquellos que aparecen fuera del radar aparezcan fuertemente. Acá es tan fuerte la confrontación entre Milei, Massa y Bullrich que hay que ver si Schiaretti y Bregman tienen algún espacio para generar mensajes que permitan también modificar su posicionamiento. Claro. Han habido debates históricos, por ejemplo el de Daniel Scioli con Mauricio Macri, y frases que quedaron, incluso se convirtieron en meme. ¿Eso también puede jugar a favor, puede jugar en contra, más allá de sus propuestas? A ver, es interesante el planteo que haces porque lo cierto es que los debates se tratan de transmitir una serie de cuestiones. En términos de candidatos, cuando preparamos debates, digamos, en todos los órdenes preparamos en tres asuntos. En primer lugar, el tema propuestas. Claro. Bien. En segundo lugar, el tema de transmisión de atributos del candidato y de sus rivales. Y en tercer lugar, el posicionamiento. Este es el triángulo en el cual circulan los mensajes que se dan en un debate y en una campaña electoral en general. Pero lo cierto es que el nivel de recordación que tienen es bastante más alto cuando se trata de atributos que cuando se trata de propuestas. Así que a no ser que sea una propuesta enormemente rompedora y que no se espera, lo que suele suceder es que los atributos destacan. Calculo que referís al el que te ha convertido Daniel, claro, por ejemplo. De Mauricio Macri a Daniel Scioli en su momento, o aún en lenguaje no verbal, el abrazo y beso que le da a su pareja Mauricio Macri, contrastando con lo que hace Scioli con su entonces esposa. Claro. Bien, en esos contextos, ¿qué transmitieron estas dos cuestiones? Propuestas, no necesariamente, pero tampoco estaban, al menos el primero de ellos, completamente separado de la propuesta. Cuando Macri dice esta frase, lo que dice es, esta figura que es Daniel Scioli se ha convertido en lo que Cristina y el kirchnerismo quiere de él, con lo cual, atributo de debilidad, pero al mismo tiempo le encaja toda una cuestión ideológica y de políticas públicas de la cual él quería desmarcarse. Claro. Entonces, aún esas cuestiones no son apolíticas. Digo, están centradas en atributos, son fuertes en términos de recordación. Es difícil, yo siempre hago esta pregunta, ¿qué otra cosa recuerdan de ese debate? Y casi nadie hace referencia a otra cosa que no sean estos dos eventos. Sí, y ¿puede aparte sucederse en el marco de un debate? Sin duda. Claro, y aparte, después apoyado por los medios que lo repetimos hasta el cansancio, creo que terminó quedando ese recuerdo. Bueno, vamos a estar atentos a estos dos debates que se vienen por delante, en principio, si no hay balotaje, porque si no, habría un tercero, como decíamos recién, y seguramente te vamos a volver a consultar. Perfecto, con muchísimo gusto, Laura. Un abrazo, Maximiliano, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos con más apuntes.